Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra emisión más de Dos a Viola. ¿Cómo te va, Candela? Buenas tardes. Hola, Pa, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, hoy arrancamos con un temazo de una banda de principio de la década del 90, norteamericana, de rock alternativo, llamada Weezer. Y bueno, la semana pasada pisaron por primera vez el país. Y bueno, una banda muy esperada, ya de esa época. Y como vimos, bueno, este fue el final del show, ¿no? Este es su hit más famoso. Weezer con el tema Buddy Holly, dedicado a ese rockero legendario de los principios del rock and roll. Un flaco de anteojitos, ídolo de Lennon, por ejemplo, de los Beatles. Buddy Holly. Y bueno, vinieron y vencieron, como quien diría. Weezer tocó el Movistar. Y ahí, como escuchábamos, el público delirando, como con casi todas las bandas que vienen acá. Pero bueno, este tema, Buddy Holly. Bueno, estamos en Mos Radio, en el Club Belgrano de Remedio Escalada. Esto es Dos a Violas. Cualquier mensaje al 1551 33 31 40. Repito, 1551 33 3140. Y bueno, este tema es el más conocido de ellos. Mucho tiene que ver por el video. Para mí el mejor video de la historia en esa cadena que se llamó MTV. Para mí el mejor video de la historia fue Buddy Holly, de Weezer. Dirigido por Spike Jonze. Es un director que luego dirigió cine. Es un director de cine, Spike Jonze. Pero en principio de los 90, a mediados de la década del 90, era el mejor realizador de videos a todo nivel. Dirigió videos de los Beastie Boys, de Sonic Youth. Y bueno, este de Buddy Holly, con ellos tocando como si estuvieran tocando en la década del 50. Un programa, una serie norteamericana se llamaba Días Felices. Y bueno, muy bien logrado en esa época que no había inteligencia artificial, por supuesto, todo con efectos. Lograron que la banda se insertara ahí en la serie Los Días Felices, con Fonsi ahí bailando un rock and roll con este tema. Fonsi, el protagonista principal de la serie, un flaco, un rockero también, flaco, desgarbado, así, estilo Buddy Holly, sin lentes. Pero bueno, Fonsi, bueno, un humorista, creo que es Rob Reiner, el actor, y que después también fue director de cine. Pero bueno, para mí es el mejor video de la historia de MTV, Buddy Holly de Weezer. Ya por la realización, ahí ya se veía que había algo cinematográfico, reconstrucción de época, bueno, todo re bien hecho. La banda tocando como si estuviera tocando en esa época, en los 50, Días Felices. Bueno, un tema bien para arriba, un tema bien para arriba. Y bueno, suena actual, ¿no? La gente lo coreó con todo. Y bueno, la banda dio un show por primera vez en el país. Weezer. Vamos a recorrer varios shows que hubo la semana pasada. Para mí una de las semanas más movidas del año a nivel shows. Vamos a repasar Weezer, Massive Attack, Primal Scream y Yo la Tengo. Todas bandas, si se quiere, legendarias. Pero bueno, Weezer, una banda de rock alternativo, tratando, en esa época estaba de moda el grunge, pero ellos son más un sonido más festivo, más independiente, como después se llamó rock indie. Bueno, ellos eran
el rock alternativo. Ya el grunge ahí, ya Pearl Jam, Nirvana ya pasaron a formar parte del mainstream, ¿no? De la música. Y ellos, bueno, fueron la punta de lanza del rock alternativo, los Weezer. Hay un disco del año 94 que, bueno, el año pasado cumplió 30 años, también en los estudios de Spotify lo revivieron, y muy bien hecho, con un sonido, bueno, en el estudio de Spotify, ¿no? Y el video, dirigido por Spike Jonze, también flor de video. Él dirigió también Sabotage de Beastie Boys, también otro video formidable. Y varios de Sonic Youth de la década del 90, de los discos de la década del 90. Bueno, Spike Jonze después fue un realizador que debutó con Quiere ser John Malkovich, un peliculón. Se llama así, como el actor, Quiere ser John Malkovich. Incluso actúa. John Malkovich hace de él en la película, una película muy loca, muy de avanzada para la época que lo sacó, en los 90. Y después hay otra película que me gustó hace ya más o menos más de 10 años, que es Ella. También una película muy de avanzada, antes de que exista la inteligencia artificial. Se trata, bueno, el protagonista es Joaquin Phoenix, el hermano de River Phoenix. Ese dúo de hermanos impresionante de actores. Bueno, River Phoenix falleció también hace más de 30 años. Él era el que supuestamente iba a ser el nuevo James Dean, el nuevo Keanu Reeves, el nuevo Johnny Depp. O sea, estaban en toda esa camada. Quizás era el actor más talentoso de toda la camada. Él, cuando era un niño, hizo un peliculón, Cuenta conmigo, también de Rob Reiner, he dirigido. Cuenta conmigo, un peliculón, y bueno, el actor es River Phoenix. Era un niño, él tendría 11 años. Un actorazo. Bueno, y Joaquin Phoenix, que después hizo El Guasón, el protagonista después hizo mundialmente famoso como El Guasón. Bueno, ahí estuvo bajo las órdenes de Spike Jonze, y él, un tipo solitario, un oficinista, digamos un tipo, un laburante, o sea, como es de la vida moderna por ahí, un tipo solitario, sin novia, sin amigos, sin relaciones, muy de lo que pasa ahora. Por eso digo, es de avanzada la película. Y él se enamora vendría a ser un personaje virtual. En realidad es en la computadora y en el celular. Él habla como si fuera la inteligencia artificial. Ahora muchos lo utilizan como compañía. Pero él, bueno, se enamora de ese personaje virtual, de esa mujer virtual, que él no tenía relaciones. Y bueno, cuando va volviendo para la casa, cuando vuelve a la casa, ahí es cuando, digamos, habla con la computadora de él, incluso cuando está con el teléfono también. Y le va mostrando los paisajes, hace como si fuera una relación con una máquina, con algo virtual. Esa es la segunda película de Spike Jonze. La primera fue Quiere ser John Malkovich, que también tiene mucho que ver con internet y los diferentes tipos de vidas que se pueden llegar a bifurcar en la historia real. De acuerdo el camino que tomes, es la vida que podés llevar. Ella quiere ser John Malkovich. Y esta que, bueno, Joaquin Phoenix se enamora de su computadora también.
La verdad que son dos películas interesantes. Yo creo que es algo imposible de realizar ahora, ¿no? Es un cine medio raro, así independiente, que se puede realizar. Pero bueno, él era director de videos en principio. Director de videos. Spike Jonze. Y bueno, todo lo de rock alternativo así lo contrataban, los Beastie Boys. Pero este es el más logrado. Y en esa época era muy... También la banda Weezer era... Del rock alternativo era uno de los puntales. En el 94 sacaron su mejor disco, el primero. Y bueno, después sí siguieron la carrera. Y volvieron el año pasado y bueno, eso es lo que lo trajo a tocar acá en Argentina. Tiene muchos adeptos, Weezer. Así que esa es una de las primeras bandas que traemos. Y después, ahora vamos a escuchar otra de las visitas, otra de las visitas que vinieron la semana pasada para un festival que se hizo en Mandarin Park. Así que vamos a escuchar eso, Cande. Ahí está. Ahí estábamos escuchando la otra visita que tocó en Mandarin Park, que es Massive Attack. Y bueno, Massive Attack, como se sabe, recurre a varias voces, ¿no? Y en este caso vino Massive Attack por primera vez al país. Esta es la tercera vez que vino. Vino con la legendaria cantante Elizabeth Fraser, una habitual colaboradora de Massive Attack. Pero Elizabeth Fraser, ella vino... La última vez que había venido al país fue cuando vino... Bueno, creo que fue la única, cuando vino con su banda Cocteau Twins. Ahí en el año 1991 vino Elizabeth Fraser con Cocteau Twins, legendaria banda de la década del 80, del sello 4AD, escocesa, una banda escocesa, Cocteau Twins. Bueno, los inventores, se podrían decir, del Dream Pop, lo que después se dio a llamar el Dream Pop, que también fue el puntapié inicial del shoegaze. Bueno, los inventores del Dream Pop fue Cocteau Twins, Cocteau Twins con Elizabeth Fraser, con esos discos grabados con máquina a ritmo, la TR-808, la Roland, que después usó Charly García en Clip Moderno, ya hablamos de eso en el programa, pero el primero que la utilizó en el mundo fue Cocteau Twins cuando grabaron. Bueno, ellos después en todos sus discos utilizaban ese tipo de batería, la Roland TR-808. Bueno, Elizabeth Fraser, una cantante extraordinaria, muchos le dicen la voz de Los Ángeles. Bueno, una voz tremenda. Y un grupo, Cocteau Twins, que marcó mucho los años 80. Bueno, por suerte yo tengo vinilos de ellos. Bueno, escuchaba mucho en cassette también, en esa época. Y una voz muy particular. Cocteau Twins, un sonido de guitarras superpuestas. En esa época ellos arrancaron con eso, de el guitarrista utilizar los flangers, bueno, todo tipo de reverberancia y todo superpuesto, y con esa voz pristina y clara de Elizabeth Fraser.
Cocteau Twins, una banda impresionante. Impresionante que, bueno, yo de esa década del 80, todas las épocas después seguí escuchando. Y los primeros discos también son todos discazos, ¿no? Pero incluso me acuerdo de haberlo utilizado mucho en pandemia. Es una música muy relajada, muy ansiolítica si se quiere. Y bueno, en pandemia, esa época loca, todos estaban en sus casas, yo estaba obligado a ir a laburar. Estaban haciendo Mateo, mi nieto. Marzo del 2020, nació el 26 de marzo, justo cuando arrancó la pandemia, que arrancó el 20 de marzo. Y el 26, en esa época tenía que nacer él, y bueno, estábamos aislados. Nació solito, fueron Guido con la mamá al sanatorio, no podíamos ir a visitarlo. Bueno, viste, cuando nace, después el otro día vos querés ir a visitar al bebé. No pudimos entrar. A pesar de que yo podía circular por cualquier lugar, no pude ingresar a visitarlo. Esa época loca que fue la pandemia. Y bueno, era mucho para relajar un poco, para bajar, no sabía lo que iba a pasar. Muy apocalíptica esos 2 años, principalmente 2020-2021. Y bueno, no sabía lo que podía pasar con ese nacimiento. En el laburo aislado, obligado a ir. Y bueno, no sabía para dónde disparar, no sabía lo que podía llegar a pasar, cómo era la enfermedad. Todo. Bueno, tal es así que un año después yo también me casé el COVID, bueno, estuve internado, todo. Pero bueno, la música de Cocteau Twins me ayudó mucho durante ese año. Recurrí a ella como cuando era joven. Y bueno, el año 91 fue la última vez que vino Elizabeth Fraser al país. Y por suerte volvió. Y de todos esos shows que vinieron, de Weezer, Massive Attack, Primal Scream, yo la tengo, una banda legendaria también. Yo creo que la visita más importante fue la de Elizabeth Fraser, formando parte de las voces. Trajo 3 voces Cocteau Twins. Y bueno, Elizabeth Fraser, la última vez que vino al país, que fue en el 91, es cuando Massive Attack sacó el primer álbum, que fue Blue Lines. También Massive Attack, grupo fundamental de la década del 90, uno de los mejores. Para mí el primer álbum es una obra maestra, Blue Lines, pero Mezzanine también tiene Massive Attack, un grupo, un disco mejor que el otro. Y bueno, vino con varias voces Massive Attack. Ahora más o menos los temas que van a mí son mayormente son todos de ellos, porque para mí son los que mejor sonaron. Vamos a escuchar un poco de Massive Attack. Perdón, el primer tema es Música para Sirenas, Song from Sirens. Es un cover de Tim Buckley, aquel malogrado vocalista de la década del 70, una voz impresionante. Y después, en los 90, el hijo también había emprendido una carrera solista. El hijo de Tim Buckley, Jeff Buckley, también una voz muy parecida a la del padre, es más, incluso con el mismo talento del padre. Pero bueno, el primer tema que escuchamos es un tema de Tim Buckley, es un cover que hizo Massive Attack con Elizabeth Fraser, Música para Sirenas. Un temazo, lo que suena ese tema, tremendo.
Y ahora vamos a escuchar un poco más de Massive Attack. Bueno, ahí estábamos escuchando a Massive Attack. Bueno, el público también coreando Massive Attack, o sea, una banda re flashera, re tranqui. Los inventores del trip hop, Los inventores del trip hop en el año 91 cuando salieron con Blue Lines, Massive Attack la rompió. La rompió. Esa música relajada, el trip hop, o sea, el hip hop, máquinas mezclado con reggae, con soul, muy relajada, una música muy relajada, muy flashera. También ansiolítica, si se quiere. Pero bueno, el show que dieron fue... La verdad que fue imprescindible. Lo poco que vi fue imprescindible. Hicieron cronometrar, o sea, el despegue de los aviones para que no interfiera cuando ellos estaban dando el show. Se pueden ver en varios videos de este show, ahí al lado del aeroparque, cómo pasan los aviones por arriba, para que no interfiera el ruido. Mandaron uno de los asistentes ahí al aeroparque para poder sincronizar los temas y que no haga ese tipo de interferencia el ruido. Ya de por sí, que sabemos también que ahora los aviones están haciendo interferencias en el aire también, provocando cambios climáticos. Pero bueno, ellos no se fijaron eso, que no interfiera el ruido. Se ven en los vídeos cómo pasan los aviones por arriba. Un show muy visual dieron. Un show muy visual, las pantallas de alta definición. Massive Attack se llama la banda. Tirando imágenes de las guerras que estamos viviendo ahora. Imágenes de la Franja de Gaza, desoladoras, de la guerra de Rusia y Ucrania y de todas partes del mundo, y dando un mensaje muy político entre tema y tema, subtitulado, tirando el mensaje político de Massive Attack, como siempre lo tiró a lo largo de todo este tiempo desde que salieron. Y bueno, este es uno de los temas más conocidos, Teardrop, también en este caso con la voz de Elizabeth Fraser. Todo un hallazgo que hayan venido con Elizabeth Fraser, todo un hallazgo. ¿Quién iba a pensar que iban a venir con la vocalista de Cocteau Twins? Y bueno, es la última vez que había venido en el año 91, justamente cuando sale la banda. Y ahí arrancó Massive Attack. Y bueno, ya ellos vinieron 3 veces, pero nunca habían venido con Elizabeth. Unos temazos tienen los discos. Blue Line lo considero, y Mezzanine, fundamentales de esa década. Están entre los mejores. Si hacen los 10, Mezzanine y Blue Lines están en esa lista, con 3 o 4 Radiohead están en esa lista de la década del 90. Una década importante, pero bueno, música muy relajada, un trip hop. Ellos son de Bristol, Inglaterra, y bueno, siempre utilizando músicos de color. Tricky también cantó con ellos, por ejemplo. También la cantante Beth Gibbons de Portishead, también. Björk también tocó con ellos. Recurrieron a muchos vocalistas, todos buenos, todos haciendo temazos e interpretando magistralmente. Así que también esta banda, la tercera vez que vino, la rompió. Y bueno, con todo lo visual que dieron, el espectáculo visual, si pueden véanlo, eso cuando pasan los aviones, después arrancan los temas. Bueno, muy bueno
muy bueno el show que dieron los Massive Attack, de lo mejor del fin de semana anterior. Un fin de semana movidito internacionalmente, muy movido. Así que ahora otro más, vamos a escuchar otro tema más de Massive Attack. Ahí está, Massive Attack, con un tema de su primer álbum del año 91, Blue Lines. Y bueno, un discazo, ya dijimos, un discazo. Ahí dice Cande quién es la cantante. Esta no es Elizabeth, la cantante de este tema. ¿Te figura la cantante quién es? Es una cantante negra. Deborah Miller. Deborah Miller. Bueno, una voz impresionante, soulera, tremenda. Y bueno, esa misma noche también tocó Primal Scream en el mismo festival. Tocó Primal Scream, la banda de Bobby Gillespie, que también en el año 91 sacaron su obra maestra, otro de los mejores discos de la década del 90, Screamadelica. Primal Scream sacó Screamadelica en el año 1991. Ese año también, año de tremendos discos, tremendos discos ese año. Blue Lines de Massive Attack, Screamadelica de Primal Scream, Loveless de My Bloody Valentine. Bueno, salieron ese año. Y creo que Soulaski de Slowdive también creo que es de ese año, si no es del año 1992. Y del 92 también es Blood Sugar Sex Magik, para mí el mejor disco de Red Hot Chili Peppers. Bueno, esos primeros años de la década del 90 fueron muy fructíferos a nivel musical. Y bueno, Primal Scream, siempre que viene se basa el repertorio en ese álbum de Screamadelica del año 1991. Y yo lo conocí a Bobby Gillespie porque él era... Bueno, en Primal Scream él canta, ¿no? Él es el cantante y el que hace los temas, es el líder. Pero en el año 85, él era el baterista de Jesus and Mary Chain, en el álbum Psycho Candy. El baterista es Bobby Gillespie. Bueno, ese del año 85, de la década del 80, también otra obra maestra. Psycho Candy de Jesus and Mary Chain. Lo tenía en cassette en esa época y ahora por suerte lo tengo en vinilo también. Ya lo presentamos acá en Dos Aviolas. De ahí arrancó el Showcase, con Jesus and Mary Chain. También otra banda escocesa. Cocteau Twins era el Dream Pop, Jesus and Mary Chain era el Showcase. Ellos fueron los inventores, así como Massive Attack fueron los inventores del trip hop. Bueno, Bobby Gillespie era el baterista, ahí estaba atrás de los hermanos Reid, también escocés, y también del sello Creation Records, uno de los mejores sellos independientes de Inglaterra de la historia. Creation Records. Ahora la semana que viene una banda fundamental de ese sello, la banda más popular, la que hizo resurgir al sello, que fue Oasis. Oasis es un producto fundamental y un producto más de Creation Records, pero bueno, metiéndole un poquito de picante, peleas entre hermanos, sonido más Beatles, temas más Beatles. Bueno, los puntales de Creation Records al final fueron los Oasis.
pero lo hacía Sudamerican en el 85 cuando sacaron Psycho Candy y Screamadelica en el año 91 de Primal Scream también. Y bueno, también ya vino varias veces Primal Scream al país. Incluso tocó en el festival y después tocó, como hacen ahora varias bandas cuando vienen, que tocan en festivales, por ahí quieren hacer, le dicen side show. Y generalmente lo hacen ahí en el Art Media Center de Chacarita. Y tocaron ahí también en el Art Media Center, el lunes tocó Primal Scream. No ayer, creo que el lunes pasado. Tocó Primal Scream. Y bueno, también entonces de ese festival también, Primal Scream también. Yo lo poco que vino, soy fanático de Screamadelica, me gusta mucho, pero me gusta el álbum como está grabado. Y por ahí los últimos shows los shows de este siglo de Primal Scream, él se basa mucho en la banda, ¿no? Y en las coristas. Sí, sonó lo más parecido a lo que puede llegar a sonar los Rolling Stones ahora son los Primal Scream. Sonó muy Stone, pero bueno, de los que vino no me gustó como lo grabaron o por ahí como fueron estos de Massive Attack, ¿no? Y eso que fue en el mismo festival. Pero bueno, los que fueron dicen que fue un show tremendo el de Primal Scream también. Bobby Gillespie salió con una remera de Maradona con la cara del Diego, bardeando a Milei, es hijo de puta de la motosierra, lo rebardeó. Es un bardo Bobby. Y bueno, calculo que los Oasis también alguna van a mandar de esas y se van a meter también un par de remeras de Maradona, del Diego, como se la puso Bobby Gillespie, y así como se calzó la de la selección el otro día Dua Lipa en el partido, en el clásico. Bueno, ¿qué te pareció el clásico, Candé? Una cagada. Pero bueno, era sabido igual. Se veía venir. La sacamos barata igual, gracias a Dios. Pero muy mal, River, muy mal. Bueno, yo para mí el segundo tiempo mal. Porque una cosa fue el primer tiempo y otra cosa fue el segundo tiempo. Pero el primero tampoco no... Tuvimos un poco la pelota nomás, porque Boca tampoco se animaba mucho, pero nosotros el área ni la pisamos casi. Sí, Boca a los pelotazos, jugando a los pelotazos, como sabía que teníamos línea de 5, pelotazo a las dos torres que tiene arriba, y bueno, en una jugada polémica para mí, muy polémica, después del tiempo cumplido, se encuentran con ese gol. Ellos se encuentran con ese gol después del tiempo cumplido. En los 45 minutos no habían hecho nada, puro pelotazo de 50 metros, como varias veces. No es el primer Boca River, pero bueno, jugaron así en la cancha de ellos y qué sé yo, todas las amarillas eran nuestras. Bueno, un poco, por ahí no soy objetivo, pero un poco de incidencia el árbitro tuvo un poco de incidencia en los fallos. En ese fallo, si cobraba el FAU, para mí estaba bien cobrado, pero bueno, no, creo que ni recurrieron al VAR, ¿no? No lo fue a ver. Lo único que fue a ver fue el penal. El penal. Por eso el VAR ni recurrieron. Después hicieron un festejo payasesco y no le sacaron amarilla tampoco al Changuito. Bueno, juega de local Boca. ¿Qué va a hacer? Nos tenemos que comer la galletita. Pero bueno, después el segundo fue otra cosa. Eso que lo hablen
los jugadores, el cuerpo técnico entre ellos. No. Vos si querés, ¿qué viste después en el segundo? No, River no se le queda una idea, no. Yo el segundo igualmente ya casi ni lo vi. Preferí no verlo porque es una cagada. O sea, te das cuenta que no íbamos a hacer nada. Encima también nos hicieron el segundo gol apenas arrancó el segundo tiempo. Ya te condiciona un montón. Y nada, River hace tiempo, igual hace muchísimo tiempo no juega nada. Y bueno, y es lo que pasó en el clásico. No jugamos a nada. No había una chance de que River haga un gol. Nada, un desastre. Muy mal armado el equipo. Para mí lo planteó mal también. Y nada, después el hecho de que tuvieron que salir a hablar los jugadores, el técnico no habló. Para mí eso también está mal. Pero bueno, no sé, ahora hay que rezar, ganarle a Vélez el domingo y después ver cómo sale Argentinos para al menos clasificar a la Libertadores. También River tiene chance de no clasificar ni siquiera a los playoffs de esta copa, que sería una vergüenza, pero bueno, ya no te sorprendería, la verdad. Nada, ojalá el año que viene sea distinto. Bueno, el técnico renovó. El presidente lo bancó, así que nada. La verdad yo no sé cómo vamos a salir de esta, no veo claridad, pero no sé, ojalá clasifiquemos, ojalá ganemos el domingo a los mellizos. Y nada, levantar un poco. River obviamente ya no tiene chance de jugar otro partido de local, así que nada, lo último bueno, al menos que llegue a la final de la Copa, puede llegar a jugar con hinchada. Lo veo muy difícil, pero bueno, ojalá en una de esas. El fútbol nunca se sabe. Pero nada, la verdad para mí está todo muy mal, todo. Se dice que, bueno, igual no quiero caer en esa, nunca se sabe, ¿no? Que el técnico mandó a los jugadores a hablar, que le dijo que se hagan cargo, igual no sé, todas cosas del periodismo, pero bueno, después salieron a hablar los referentes, Juanfer, Martínez Cuarta, Armani, y nada, la verdad no sé qué va a pasar. Ojalá se revierta esto lo antes posible. Hay que hacer muchísimos cambios en el club, y nada, ojalá le dé a Di Carlo la cara para poner los puntos, pero bueno, no sé. Bueno, yo voy a decir una cosa. Nosotros tenemos prohibido llevar banderas del 9 de diciembre del 2018. El gobierno de Macri no lo deja, ¿no? Sí. Y la AFA creo que tampoco. Y ellos pudieron llevar los fantasmitas a eso. O sea, también nos está meando la AFA y nos está meando el gobierno de la ciudad. Eso hay que revertirlo. Porque yo le voy a hablar a los hinchas de River, a los pibitos, por ahí a los que van a la escuela. Ustedes a sus compañeritos cuando los carguen y eso, ustedes recuérdenle que el 9, el 12, el 18, ya que por decreto el gobierno de Macri y la AFA no quieren que se recuerde y mucho periodismo también quiere que se borre de un plumazo esa fecha. Bueno, ustedes por favor a sus compañeritos recuérdenselo, y a los que van a laburar eso lo mismo, recuérdenselo, porque no puede ser que por decreto esa fecha haya que borrarlo del calendario. Fue un partido y bueno, fue una final que se la banquen. ¿Por qué por decreto no podemos llevar una bandera con el 9, 12, 18 y lo sancionan el club? Y ellos pueden hacer lo que quieren. Entran los influencers, ahora le quieren hacer juicio a Salas porque le pegó un cachetazo a ese que se puso a filmar. Bueno, todo mal en contra nuestra. Igual el principal enemigo de River es el propio River para mí, pero bueno. No, eso sacalo futbolísticamente, eso que lo arreglen los jugadores y el técnico. Eso sí, eso déjalo que lo van a arreglar de las puertas para adentro.
Como siempre se arreglaron con en todos los planteles de Gallardo, de las puertas para adentro. Acá no hay cabaret. Se hace todo de las puertas para adentro. Pero eso lo del 9 de diciembre, que lo revean, porque no puede ser que nosotros nos comamos los fantasmitas de la B, después de que ganaron 2-0 con fallos arbitrales sospechosos. Eso hay que revertirlo. Por eso los pibes que van a la escuela, recuérdenselo, porque yo no me voy a comer las cargadas. No me voy a comer esa cargada y no voy a poder llevar a la cancha una bandera. O no lo podés nombrar, no podés hacer canciones. ¿A dónde estamos? ¿Que es todo joda? Esa es una. Y bueno, sí, los jugadores y el técnico, ellos saben que no se metan ni las hinchadas rivales, ni los periodistas. Los de afuera son de palo. Eso ni nosotros, ni la hinchada de River, eso se lo tiene que arreglar entre los jugadores y el cuerpo técnico. Como se arregló siempre en River las cosas. De puertas para adentro. No se tiene que filtrar nada para afuera, como pasó en la época de Michelis, que eso le costó el puesto, porque los mismos periodistas le hicieron pisar el palito. Le hicieron pisar el palito de Michelis. De las puertas para adentro. Todo lo que haya que discutir. No sé si Gallardo le dio la orden que den la cara, o él no quiso hablar, no sé, no, eso es una cosa que queda entre ellos. Eso es evidente, él elige hablar o no, y él es el que da la orden de pero que hablen eso, los jugadores también, no se mandan. Él pagará la multa que hay que pagarle a los periodistas, pero no hay que darle de comer, no hay que darle de comer porque ellos hablan de baile, hablan de un montón de cosas. Que fue un baile, bueno, River, yo el segundo tiempo chance. yo no lo tomo en cuenta, pues ya pasaron muchas cosas, que te hagan un gol de movida en el segundo, bueno. Para mí Gallardo se vio obligado a desarmar la línea de 5 porque tenía que ir a buscar el partido, más bien. Si las circunstancias te hicieron que en tiempo extra te invoquen ese gol con ese pelotazo, tuvo que desarmar la línea de 5 que había armado. Y bueno, para mí Montiel tuvo una mala noche. Todos hablan del chileno, pero Montiel le sacó foto. El segundo tiempo le sacó foto a ese que usaba la vincha. Varios le sacaron foto, porque en el segundo gol también son dos los que chocan entre ellos. No me acuerdo si Martínez Cuarta el otro. Lo dejaron solo. Bueno, no importa eso. Lo arreglarán. Los errores se arreglan, como en el fútbol. El cuerpo técnico con los jugadores lo arreglan en la semana los errores. Y se trata recién hoy, porque River volvió a entrenar recién hoy. Tuvo un día libre ayer. Está bien. Después de tremendo masazo, está bien. Pero bueno, hay cosas también que son extras. O sea, el periodismo también está haciendo lo suyo. Cuando le conviene hablar de Boca, hablan de Boca. Ahora le conviene hablar de River. Se ve que venden hablando mal. Entonces, bueno, los jugadores con el técnico y ninguna filtración para afuera. Como pasó con De Micheli, que después eso le costó el puesto, porque los mismos periodistas lo vigilantearon. Así que bueno, esperemos que la Sudamericana, la Copa, lo que tengamos que jugar, nos vaya mejor. Este campeonato todavía tenemos posibilidad de jugar, ¿no? Los playoffs. Sí. Eso estamos. Bueno. No sé bien los resultados que se tienen que dar. Es más probable que River clasifique que no. Pero bueno, las chances están todavía. Bueno, se verán. Y bueno, sí, es evidente que al sistema le convenía. Se dio el resultado que convenía. Vamos a decir las cosas como son. Y también nosotros no veníamos de la mejor forma. Eso ya se veía en la cancha, sí, más bien. No vamos a hacer los boludos en eso. Era un resultado que era palpitable, digamos. Fue 2-0, tampoco fue una goleada. Porque Milton Jiménez es el 9 de Boca, No, pero igual el primer gol es un pelotazo de 50 metros. No sé si no estaba para cobrar FAU. No, tampoco es algo. Y el segundo es un accidente. Agarró al equipo dormido.
Así que... Hay mensajes acá en el A chat. ver, El Colon dice, manda saludos. Dice, el VAR solo llama si es penal o tarjeta roja. Fue carga desde atrás y con antebrazo de Jiménez igualmente. Y la negra Poli pone aguante dos Avialas y el glorioso Club Atlético River Plate. Esta semana revivieron los muertos. Que Gallardo ponga los huevos arriba de la mesa y borre los que hay que borrar. Si se queda fuera de los 8 y de la Libertadores se lo merece. Se terminó la Estela de Madrid, espero que lo entienda. no, pero la fecha no hay que borrarla. Como la quiere borrar Macri, yo no la voy a borrar esa fecha. El peor River de los 10 años. Ninguno merecedor de vestir la camiseta, solo los que ganaron algo y deben entender que ya no pueden darle lo mismo al club. Hacía mucho tiempo no firmaba un empate en la cancha esa, por algo es. Ojalá sea al tocar fondo y dejar de pelotudear con frases hechas y personalidades que no les entra una bala. Bueno, yo te voy a decir, yo la primera que lo vi campeón a River fue en el año 1975. Hacía 18 años que no salía campeón. Los viejos se tuvieron que aguantar 18 años sin ver a River campeón. Y no pasaba nada. Y salimos en el 75 con un equipazo. JJ Malo Alonso, La Bruna en el banco. Eso era venir de la mala. 18 años sin salir campeón. Siempre subcampeón. Y después yo recién lo vi salir campeón de la Copa Libertadores a River cuando tenía 18 años, cuando ya era mayor de edad. Ahí recién lo vi salir campeón a River de la Copa Libertadores. Toda mi infancia y toda mi adolescencia me tuve que bancar que no salga campeón, que no gane nada. Ni una copa habíamos ganado. Recién a los 18 años lo vi salir campeón de la Copa. Los que digan que la Copa es fácil de jugar, de ganar, de lo que sea, si sos hincha Independiente puede ser, pues ya ellos habían ganado 7. Pero nosotros, yo que lo vi recién a los 18 años, una copa ganó. Estudiante tenía 4 ya. Cuando nosotros 3 tenía. Cuando nosotros ganamos la primera. Así que hasta Estudiante nos superaba. Así que recién a los 18 años. Y River siempre tuvo unos equipos impresionantes. Yo me acuerdo todavía la final esa que perdimos en Brasil. El 66 ni había nacido, pero la que perdimos en Brasil en el 76, fue tremendo. Acá habíamos ganado 3-0 y creo que ya perdimos 4-3. Tremendo. Siempre el hincha de River también se tiene que comer las galletitas. Galletitas como estas te la vas a comer siempre. Esta es una galletita más. O sea, tenés que tener fortaleza. Ya te digo, yo tenía 7 años cuando lo vi campeón en el 75, un equipazo, con Filiol al arco. Y los viejos hacía 18 años que estaban esperando para verlo salir campeón a River. Después lo que nos pasó con Grondona, eso fue un accidente, también. También eso es algo malo, pero no es. Yo creo que lo de los 18 y eso que nos pasó, no, esto queda en tercer plano. Esto es algo que se arregla hablando en los entrenamientos de frente, como hablan todos los actores que hay en ese plantel. Nada de cabaret. Y bueno, se habla de frente. No se tiene que filtrar nada para afuera. De frente. Y lo que hizo Salas, no pueden interferir así. Un empleado de Boca con el plantel de River. No se puede, había un montón de gente ahí, metida ahí adentro. Fue un educate y bueno, se lo merecía el pibe. Menos mal que no le pasó nada, pero se lo merecía. Y bueno, porque es así, River es así, es un equipo de hombres y bueno, van a hablar las cosas adentro, en el cuerpo técnico, en el grupo. Para afuera nada, los de afuera son de palo. River es así. Desde que está la Bruna, River es así. Así que, bueno, es algo que va a pasar. Como pasaron varias, esto va a pasar. Siempre tenemos la posibilidad de pelar la billetera, de que los jugadores, de que salga alguno de la cantera. Esto no es la desaparición de nadie.
18 años nos comimos sin salir campeón. Yo a los 18 recién lo pude ver campeón. Y Independiente ya tenía como 6 copas. Hasta Boca tenía una copa en el 78 con el Toto Lorenzo, que era un equipo, unos picapiedra eran. Pero bueno, fue así. ¿Qué va a ser? Esto tiene solución. Hablando entre el grupo va a tener solución. Sí, jugadores que ya no... El Rubio se tiene que volver a San Pablo, me parece. Galopo se llama. Sí. Lo que pasa es que River no tiene la obligación de comprarlo, porque no cumplió con los requerimientos, no sé si... Y no pasó los objetivos, sí. Claro. Pero si quieren, lo pueden comprar, que es lo que estaban diciendo, que capaz lo compraban y quedaban Enzo Díaz y no sé qué otro jugador de River ahí y allá, y bueno, hacían ese trato. Raro que lo quieran comprar, o sea, recién Gallardo lo puso a lo último. La primera opción de cambio fue ponerlo al paraguayo. Raro. Y el otro día lo mismo, tuvo que desarmar la línea de 5, armó la línea de 4 y para mí jugó peor con línea de 4 que con línea de 5. ¿Qué querés que te diga? Jugó peor. Y sacándolo a Rivero lo sacó. Sí. Bueno, para mí sacó al que no tenía que sacar. Lo sacó el pibe. Por ahí ese error lo tenía que haber sacado el chileno. Pero bueno, que si yo, tuvo que desarmar la línea de 5 y tuvo que poner al colombiano. Lo tuvo que poner al colombiano porque había que ir al frente. El primero fue un estudio. Todo un estudio. Y bueno, el segundo había que ir al frente y ya el primero nos jugaban al contragolpe, al pelotazo. ¿Qué va a ser? Raro que se le escape esta al muñeco contra Boca, rarísimo contra Boca. Pero bueno, alguna vez le iba a pasar. ¿Qué va a ser? No todo siempre ganó, siempre hizo echar técnicos él. Así que bueno, ojalá que se recupere River. Fue un partido más. Tenían que clasificar a la Copa ellos, 2 años sin jugarla. Así que era así. Y bueno, vamos con un temita más también de Massive Attack. Para mí fue el que mejor sonó. Bueno, ahí está. Ahí estuvimos escuchando más de Massive Attack. Y después tuvo Yo La Tengo, también una banda alternativa del año 85. Esto más del noise norteamericano. También fueron parte de ese festival. Yo La Tengo. De eso no hay nada, no vi nada, o por ahí no busqué bien. Pero bueno, después voy a buscar cualquier cosa, después en otro programa lo pasamos. Hay más mensajes, ¿no, Candé? Sí, Haz del Pogo dice, si es Boca, pelotazo, resto del fútbol, saltar línea. Yo dije pelotazo. Bueno, gracias, del Pogo. Bueno, vos estás contento. Pero sí, después el segundo tiempo no fue partido. Nunca tuvo un partido River. Pero bueno, con eso de que no podés ir a la cancha de visitante también. El otro día sí, yo con Gimnasia, ahí fuimos un desastre, la verdad. Ahí sí fuimos un verdadero desastre. Un equipo sin alma. Sí, en el segundo tiempo, por ahí, este segundo tiempo también. Pero no, ya como veníamos, ya el otro día con Gimnasia fue un desastre. Y ya era sabido, si te agarran bien parado, chao. Ya era sabido. Pero bueno, ya está. Ahora hay que enfocarse en lo que viene. ¿Qué va a ser? Yo, para mí, este equipo, la semana pasada lo dije, no está para jugar la Copa. Hay que ser realista, no está para jugar la Copa. Por ahí van a venir fenómenos, no sé, pero no está. No, Salas tampoco está jugando bien. De Lucy el otro día. No, la verdad que no.
Para mí era un partido para que juegue, pero qué sé yo, estoy al resto de los demás. Para mí era un partido para que juegue Borja, pero bueno, erró el penal justo el último minuto. El otro partido, si lo hacía, para mí jugaba él. Pero bueno, lo quiso poner al chileno, lo quiso poner a Driussi, y así no fue. Así que, bueno, estas son más o menos las visitas que hubo la semana pasada. Creo que ya la semana que viene Oasis. Así que por ahí la semana que viene vamos a hablar. Igual me parece que hoy es hoy también va a hablar, ¿no? Pero bueno, nos vamos a dedicar un poco al Britpop por ahí. No tanto Oasis, sino el Britpop en general. Vamos a hacer una especial desde sus inicios. Así que, bueno, estas fueron las visitas. Massive Attack es lo que más me... Lo de Wizard también fue importante. La primera vez que venían, el público los apoyó mucho en Movistar. Y bueno, la Primal Scream, y Yo la tengo, Legendarios, todas bandas que ya tienen sus años. Y bueno, suerte que pudieron venir. Están viniendo todos. Se ve que lo único de este dólar planchado, que vienen todas las bandas. Después hay que ver quién lo puede pagar. Pero bueno, eso es otra cosa. Así que nos vamos a ir. Por ahí cortamos. No, cortamos antes, no. Por ahí nos despedimos formalmente antes, pero vamos a escuchar un poquito, ya que venimos así, medio trip hop, con una banda nacional, argentina, de reggae, Los Cafres. Vamos a escuchar el vinilo de Los Cafres. Vamos a escuchar un poquito de eso. Y cualquier cosa nos despedimos. Hasta la próxima. Y si no, venimos, pero nos despedimos cualquier cosa hasta la próxima. Vamos a escucharlo todo el lado B.